Buen día, yo soy Isaías González y voy a presentar algunos ejercicios de ingeniería económica. Como primer ejercicio tenemos el ejercicio número 3 de la tarea 3 del primer parcial. El tema es valor futuro dado una anualidad y el problema nos dice: se invierte en un fondo de inversión que promete pagar un 12% de interés anual. Se hacen depósitos anuales de 6,000 al final del año 4 hasta el año 9. Se suspenden los depósitos y se reanuda depositando 10,000 del año 16 al año 26. Se suspenden depósitos. ¿Y a cuánto asciende el monto al final del año 34? Primero tenemos que acomodar los datos. Es más fácil leerlos si los tenemos en una recta, como la que se ve en pantalla. De interés tenemos el 12%. Empezamos en el año 0 y terminamos en el año 34. Los depósitos se comienzan a hacer en el año 4 y terminan en el año 9. Se deposita la cantidad de 6,000. Los próximos depósitos se hacen del año 16 al año 26 y se deposita la cantidad de 10,000. Vamos a utilizar la fórmula que estamos viendo, que es F igual a multiplicado por 1 más I elevado a la N menos 1. Todo eso sobre I multiplicado por 1 más I elevado a la N. Introducimos los valores a la fórmula. F es igual a 6,000 multiplicado por 1 más 0.12 elevado a la 6 menos 1. ¿Por qué a la 6? Porque es n es n 9 menos 4 más 1 igual a 6. Bueno, eso lo multiplicamos por 1 más 0.12 elevado a la 25. ¿Por qué a la 25? Porque de 34, del año 34 nos regresamos hasta el 9 y nos da 25 anualidades. Los sumamos, bueno, le sumamos 6,000 y lo multiplicamos por 1 más 0.12 elevado a la onceava menos 1 sobre 0.12 por 1 más 0.12 elevado a la octava. Como resultado nos da 1.134.592.3441535. Para el segundo parcial tenemos de la tarea 3 el problema 1, que es calcular el CAUE 5 años y se busca la opción con el mínimo CAUE. Como concepto tenemos inversión, mantenimiento, mano de obra, valor de salvamento y temar. Tenemos el proyecto A, proyecto B y proyecto C. El proyecto A de inversión tiene 209,000, de mantenimiento 21,000, mano de obra 20,000. Proyecto B 118,000, mantenimiento 40,000 y mano de obra 49,000. Proyecto C 454,000 como inversión inicial
de mantenimiento 13.000 y mano de obra 14.000. El valor de salvamento es el 45% de la inversión para el proyecto A, el 12% de la inversión para el proyecto B y el 77% de la inversión para el proyecto C. Temar es el 23% para los tres proyectos. Vamos a comenzar con el proyecto A. De inversión tenemos 209.000. De mantenimiento tenemos 21.000 para el año 1 al año 5. Son periódicos, es constante. La mano de obra también. El valor de salvamento es del 45% y lo dejamos al final para restárselo. La suma de todos estos valores es 209.000 para el año 0, que sería el valor presente. 41.000 para el año 1, 2, 3 y 4. Y para el año 5 tenemos menos 53.050, porque le restamos el valor de salvamento, que es el 45% de la inversión inicial, el 45% de 209.000. Vamos a calcular el valor presente de la siguiente manera. 209.000 es lo que nos dio en el año 0. Vamos a sumar ahora lo del año 1, que es 41.000, sobre 1 más 0.23 elevado a la 1, más lo del año 2, que son 41.000, sobre 1 más 0.23 elevado a la 2, porque es el año 2, más 41.000 sobre 1 más 0.23 elevado a la 3, y así para el año 4. En el año 5 le vamos a restar el resultado que nos dio en la tabla anterior, que son 53.050, sobre 1 más 0.23 elevado a la 5. Como resultado nos da 290.535.717. Ahora vamos a calcular la anualidad dado un valor presente, que es el CAUE. La anualidad es igual a 290.535.7178 y demás por 0.23 por 1.23 elevado a la 5 sobre 1 más 0.23 elevado a la 5 menos 1. Y como resultado nos da una anualidad de 103.634.213. Ahora vamos con el proyecto B. En el año 0 tenemos 118.000 como inversión inicial y el total es 118.000, bueno, la suma 118.000. Para el año 1 al 5 tenemos como mantenimiento 40.000 y mano de obra de 49.000.
El valor de salvamento es el 12% de la inversión, que nos da 14.160. Bueno, sumamos los valores del año 1 al año 4, nos da 89.000 en cada año, menos, bueno, exceptuando el año 5 que nos da 74.840, ya restando el valor de salvamento. Como en el ejercicio anterior, vamos a calcular el valor presente, que son, bueno, aquí son 118.000 más 89.000 sobre 1 más 0.23 elevado a la 1 y así sucesivamente hasta el año 5, que nos da 74.840. En este caso no nos dio valor negativo. Bueno, pero el resultado es 362.479.445. Ahora vamos a calcular la anualidad, que se puede interpretar como el CAUE. La anualidad es de 362.479.44581234.2 por 0.23 por 1 más 0.23 elevado a la 5 sobre 1 más 0.23 elevado a la 5 menos 1, y nos da como resultado 129.296.572. Para el proyecto C, como inversión inicial tenemos 454.000 en el año 0. De mantenimiento tenemos 13.000 del año 1 al año 5. De mano de obra tenemos 14.000 en cada año hasta el año 5. El valor de salvamento es el 77% de la inversión, que son 349.580. Y esto nos deja los totales, que son para el año 0 los 454.000, para el año 1 27.000, el año 2, el año 3 y el año 4 también tienen 27.000 cada uno. El año 5 tiene menos 322.580. Bueno, pasamos los valores a la fórmula, 27.000 en cada anualidad. Y al final, en la anualidad 5, le restamos los 322.580 que nos dio en la tabla. El resultado son 405.522.52. Ahora vamos a calcular la anualidad. Ponemos el valor que nos dio hace un momento y agregamos los valores correspondientes a la fórmula y nos da como resultado 144.650.58. Ahora vamos a elegir el proyecto que tiene menor CAUE. En este caso es el proyecto A, que nos da 103.634.21. Para el tercer parcial
Vamos a desarrollar el problema de la tarea 3, que nos dice: en un proyecto se pronostica la producción en unidades como se muestra a continuación. En la tabla nos muestra la producción anual del año 1. Tenemos 93 unidades, año 2 70, año 3 96, año 4 100 y en el año 5 tenemos 90. Se establece un precio por unidad de 23 y se estima un costo fijo de 308 y un costo variable unitario de 5. Además, se debe invertir en los siguientes activos. Tenemos tres activos, A, B y C. El valor del activo A es de 100 y tiene una vida útil de 5 años. El activo B tiene un valor de 226 y una vida útil de 10. El activo C, un valor de 509 y una vida útil de 20 años. Se aplica la depreciación en línea recta. El valor de salvamento de todos los activos es de 0. Del total de la inversión, el 45% la realizan los socios de la empresa y 55% por medio de un financiamiento. La TEMAR de los socios es el 8% anual sin inflación. La tasa de interés cobrada por la institución financiera CAT es del 12%. El financiamiento se cubrirá en 5 años pagando cantidades iguales al final de cada año. La inflación promedio esperada para el periodo de análisis es del 4% anual. El problema nos pide calcular la suma total de la depreciación en línea recta anual de los tres activos para cada año con inflación del año 1. Nos pide flujo neto de efectivo con inflación y con financiamiento del año 1. La suma de intereses pagados en el préstamo, la tasa mínima aceptable de rendimiento global mixta con inflación, valor presente neto, tasa interna de retorno, valor presente de ingresos y valor presente de egresos. Comenzamos organizando los datos. Tenemos ingresos y costos. Tenemos el precio de 23, costo fijo de 308, costo variable unitario de 5. Tenemos la tabla que nos muestra la producción anual. Para los ingresos vamos a calcular los ingresos. En el año 1 tenemos 93 unidades producidas y con un precio de 23. 93 por 23 nos da 2139. Hacemos lo mismo en cada año y como resultado nos da en el año 2 1610, en el año 3 2208, en el año 4 2300 y en el año 5 2070. Ahora vamos a calcular los ingresos con inflación. Para eso vamos a utilizar la fórmula que se encuentra en la parte de arriba, que es F igual a P por 1 más F elevado a la N. N es el año el año, la anualidad. Ya sea 1, 2, 3, 4, 5, se le va a poner su número correspondiente. Por ejemplo, en el año 3 tenemos 2208 por 1.04 elevado
a la 3. Estos valores no los obtuvimos en la tabla anterior. El punto 0,4 es la inflación, o 4%. En los costos es lo mismo, es similar. Tenemos como costos fijos 308, 308, 308, en este caso se repite. Costos variables por unidad, se multiplica 93 por 5, que es igual a 465. En el año 2 tenemos 70 por 5, que nos da 350. Bueno, vamos a multiplicar los números y vamos a sumar los resultados, que es 308 más 465 nos da 773. En el año 2 nos da 658, en el año 3 788. Y vamos a aplicar lo mismo para los demás años. Ahora vamos a calcular los costos con inflación. Lo mismo, utilizamos la misma fórmula. Bueno, como resultado tenemos de ingresos con inflación 803.92, 711.6928 y etcétera. Ahora vamos a calcular la depreciación en línea recta. Estas son las operaciones que tenemos que hacer. En la tabla que tenemos en este momento se muestran los resultados de las operaciones de la tabla anterior. Se utilizó la fórmula que está en la parte de arriba, que es D igual a P menos valor de salvamento sobre N. Del activo A tenemos valor 100 y del año 1 al año 5 tenemos una depreciación de 20. Para el activo B el valor es de 226 y la depreciación es de 22.6. Para el activo C el valor es de 509 y la depreciación es de 22.45. El valor total de los activos es de 835. Y para el año 1 es de 68.45. Y para los demás también. Ahora vamos a calcular la depreciación con inflación. Tenemos los años del 1 al 5 y vamos a realizar las operaciones correspondientes con la fórmula que utilizamos momentos atrás. Los resultados para el año 1 son de 70.772, para el año 2 73.66, para el año 3 76.54699, para el año 4 79.60, para el año 5, bueno, no se puede ver, pero el resultado está ahí. Ahora vamos a
calcular el TEMAR global mixto con inflación. Tenemos los siguientes datos, que es la inversión 68.05, TEMAR 8% anual para los socios, el CAT 12%, inflación 4%, y el TEMAR se calcula con esa fórmula que es igual a R más F más R por F. Ahora vamos a calcular el TEMAR, que es, bueno, introducimos los datos y nos da un resultado de 12.0.1232. Ahora vamos a calcular el TEMAR del banco con inflación. Como accionistas tenemos socios y el banco. El porcentaje de la inversión la realizan el 45% los socios y el 55% del banco. La aportación es de 30.6225 por parte de los socios y el banco aporta 37.4275. El TEMAR para los socios es 0.1232 y para el banco lo vamos a calcular que es 1 menos 0.3 por 0.12, que nos da un resultado de 0.084. De rendimiento tenemos 3.7726 para los socios y para el banco 3.14191. Los totales, pues porcentaje de la inversión es 100%, de la aportación son 68.05 y el rendimiento es de 6.916602. Ahora vamos a calcular el TEMAR global mixto, que se calcula de la siguiente manera: 6.916602 sobre 68.05 y nos da como resultado 0.10164, que es igual a el 10.164%. A continuación vamos a ver la tabla de amortización, pero vamos a utilizar esta fórmula. Esta es la tabla de amortización. La fórmula anterior nos ayudó a calcular el pago, que es de 10.382752. En el año 0 tenemos como capital pendiente 37.475. Se abona un pago de 10.3827 y como interés o gasto financiero es 4.497. La cuota o pago de préstamos 5.8857 y capital pendiente tenemos 31.5893. El gobierno nos cobra 71.952 como interés, el 16%.
En total pagamos 11.10222. Vemos que se va reduciendo el capital pendiente conforme se va abonando hasta que se reduce a cero en el año 5, que cerramos con un pago total de 10.562329. El interés total, o sea, sumando todos los intereses que nos cobraron o vamos a pagar en los 5 años, son de 14.531563. Ahora vamos a calcular los flujos netos de efectivo o el flujo neto de efectivo con financiamiento. La tabla nos muestra de el tiempo del año 1 al año 5. Y los conceptos, el primero es ingreso anual, al cual le vamos a restar el costo anual a cada año. Depreciación, la depreciación de cada año también, y gastos financieros. Todo eso nos da como resultado la utilidad antes de impuestos. A la utilidad antes de impuestos vamos a restarle el ISR, que es del 30%, el PTU del 10%, y le vamos a sumar la utilidad neta. También la depreciación, y le vamos a restar los pagos del préstamo, que nos da flujo neto de efectivo. Para calcular el BPN tenemos los siguientes datos, que son TEMAR con inflación que es igual a 0.1232 de los socios, inversión total 100 más 226 más 509 es igual a 835. Y la inversión de los socios, que es 375.75, es el 45%. Vamos a utilizar la fórmula que se encuentra en la parte de arriba, y ya desarrollada la fórmula nos da lo siguiente, que es BPN. Aquí está BPN. Bueno, vamos a poner los datos que nos salieron en el flujo neto de efectivo anterior, en la tabla anterior. En el primer año nos dio como resultado 867.611848. Sobre 1 más 0.1232 elevado a la 1. Aquí vamos a elevarlo a la 2 porque es el año 2, aquí a la 3 porque es el año 3, a la 4 porque es el año 4, a la 5 porque es el año 5, y los correspondientes resultados de la tabla anterior con su año: el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Y le vamos a restar la inversión de los socios, que es 375.75. Nos da como resultado 2810.43.0236, y es aceptable.
Ahora vamos a calcular la tasa interna de retorno, TIR. Vamos a utilizar esta fórmula. Para esta fórmula también vamos a utilizar los flujos netos de efectivo. La inversión es igual a, bueno, el correspondiente flujo neto de efectivo del año correspondiente. Este es del año 1, que es 867.61, 1848 y sobre 1 más I a la 1. En el año 2 vamos a elevarlo a la 2. En el año 3, a la 3. En el año 4, a la 4. Y en el año 5, a la 5. Bueno, en total, o como resultado, la TIR nos da un 220.378%. Ahora vamos con el análisis costo-beneficio. Con la temar de los socios con la inflación vamos a calcular la relación costo-beneficio. Tenemos los ingresos de año 1 al año 5. Ingresos anuales, depreciación y total de ingresos. Ahora tenemos los egresos. Tenemos del año 1 al año 5 costos anuales, depreciación, gastos financieros, ISR, PTU, pago de préstamo y los totales de los egresos. Vamos a aplicar la fórmula del valor presente, que es esta, y ya aplicada es P igual a 2295.332 sobre 1 más 0.1232 elevado a la 1, y lo mismo a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5 con su correspondiente ingreso anual, para que nos dé bueno, ya tenemos todo esto. El resultado es 8.489.87777 para el valor presente de ingresos totales, y los egresos totales nos da como resultado 5303.691651. Ahora vamos a analizar el costo-beneficio. Vamos a poner arriba en la fórmula el resultado de los ingresos totales, y en la parte de abajo vamos a poner los egresos totales. Lo dividimos y nos da como resultado 1.6, que es aceptable, que se acepta. Para cerrar, vamos a revisar en qué año vamos a recuperar la inversión, si en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5. Para esto necesitamos flujo neto de efectivo de cada año del año 1 al 5 para obtener el flujo neto de efectivo en valor presente. Y para eso vamos a realizar las operaciones que se muestran aquí.
Bueno, como resultado nos da 772.446 para el año 1. Para el año 2 nos da 506.099 para el año 3, 689.355 para el año 4, 670.685 y para el año 5, 547.594. Para saber en qué año vamos a recuperar nuestra inversión, primero debemos saber qué es nuestra inversión. Era alrededor de 800 y algo. Bueno, en el año 1 no la podemos recuperar porque nos da un resultado de 772.446. No alcanza. Ahora le sumamos lo que nos da en el año 2, o sea, 77.2.446 más 506.099, que nos da como resultado 1278.545. Y así vamos a ir sumando los años, bueno, el flujo neto de efectivo en el valor presente hasta el año N, en este caso son 5. Y nos da, recuperamos la inversión en el año 2, que no está, bueno, no está mal, supongo. Bueno, y esto es todo y muchas gracias.